Pues a mi izquierda, en este estudio 1 de la cadena SER, que ha habido tantas cosas, por cierto, el domingo cumplimos 200 programas, don Javier Sierra, compañero, director de Más Allá, y además ambos, tanto Carmen como Javier, con esa aventura magnífica en Telemadrid, del otro lado de la realidad. Buenas noches. ¿Emocionante, compañero, o no? Pues muy emocionante. Yo creo que estamos viviendo una circunstancia, primero, que no tiene exactamente precedentes. El hecho de que una noticia relacionada con el tema OVNI alcance y se repita con tanta asiduidad en los medios de comunicación de todo el planeta es algo que no veíamos pues prácticamente desde el año 89, cuando se produjo el famoso aterrizaje de un OVNI en la ciudad de Vorónezh. Pero es que además tampoco tiene precedente el hecho de que un gobierno, en este caso la defensa de un gobierno, los militares de un determinado país, casi a tiempo real, con un lapso de tiempo de un mes y pico, divulguen una grabación en la que se observan varios objetos voladores no identificados filmados por testigos de élite, como son estos militares que los filmaron en Campeche. Solamente hay un pequeño precedente del año 86, rebuscando estos días en los archivos cosas parecidas, cuando el general y ministro del aire Moreira Lima, en Brasil, reconoció que sus pilotos de combate habían estado persiguiendo una flota de ovnis sobre territorio carioca. Es el único precedente que hay. Ahora en México lo que hace es dar un ejemplo, y lo hace, fíjate Iker, qué curioso, en una temporada donde la prensa vuelve a hablar de ovnis. El 23 de marzo, hace también pocas fechas, se daba la noticia, era fuente NASA, de que la sonda Spirit en Marte había filmado un objeto volador no identificado. Muchos oyentes lo recordarán, sin duda, lo habrán visto en televisión, en los periódicos, etcétera. Se volvió a utilizar las siglas OVNI por primera vez en mucho tiempo en los medios de comunicación. Y siguen siendo OVNI, porque la NASA sigue sin explicarse todavía qué fue lo que filmó ahí arriba. Es decir, que tenemos los cielos terrestres y marcianos revolucionados. ¿Algo está pasando? ¿Quién sabe? Quizá algo está pasando. Lo cierto y verdad es que esos pilotos lo pasaron bastante mal, y que los principales responsables del Ministerio de Defensa, lo que sería el ministro de Defensa en España, el señor García Vega, informaba a la prensa provocando un revuelo sin precedentes. El fenómeno OVNI tiene algo. Cuando vemos esas imágenes hay algo que nos seduce, algo que yo creo que llama a lo más profundo de nuestra intuición, de nuestra alma, algo que nos conecta con lo desconocido. No sabemos lo que es, y el equipo de Milenio 3 yo creo que menos que nadie, pero va a intentar saber para vosotros. Vamos a intentar aprender todos juntos qué puede ser, qué no puede ser. Vamos a saber también por qué yo creo que han metido la pata muchos, se han equivocado y se han precipitado, incluso algunos medios, cosa que nos parece bastante triste. Lo cierto y verdad es que cuando los informativos de todas las cadenas de televisión ponían esa filmación, sabían lo que hacían. Sabían que cualquier noticia no iba a tener el mismo impacto visual. El fenómeno OVNI de nuevo en la palestra. Y había un periodista mexicano que era el encargado, menudo papelón, de ser portavoz de esa filmación. Como decía Javier Sierra, no solo una información militar, sino encima avalada por un soporte gráfico de pilotos de combate. Parece una cosa realmente inquietante. No un objeto, sino más de una decena de objetos. Ese periodista, solicitado en todo el mundo ahora mismo, por supuesto, es Jaime Maussan. Creo que nos escucha en México DF. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿cómo estás? Jaime, ¿cómo estás tú? Porque creo que es impactante lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, es impactante, sobre todo que, pues, hasta el momento nadie verdaderamente lo ha podido explicar. Todos los argumentos que se han venido planteando son absolutamente fuera de contexto, Iker. De hecho, el caso es considerado ya el más sólido, el más contundente de toda la historia. En este momento está siendo investigado ya por expertos del más alto nivel, tanto en los Estados Unidos como en otros países como en Italia. Y muy pronto vamos a tener los resultados, incluso la propia compañía FLIR Systems, que fue la constructora de la cámara que captó en infrarrojo estas imágenes, ha solicitado ya una copia para pues realizar su propio dictamen, pero te puedo anticipar desde hoy, porque sus expertos han estado ya con nosotros, que el caso no tiene precedentes
y que no tiene ninguna explicación convencional. Lo que es misterioso, Jaime, si me permites, es que enseguida, en apenas 24 horas, en vez de analizarse la cinta por parte de esos científicos o de algunos científicos, porque habrá de todo, enseguida salen diciendo una posible explicación y a ver si la gente se calma. ¿Cómo están decalmados precisamente, Jaime, los protagonistas de esta historia? Bueno, mira, nosotros hablamos hoy con el secretario particular del general secretario de la Defensa para pues asegurarle pues todo el trabajo que se está haciendo. De ellos yo no he tenido ningún comunicado. En Estados Unidos hay grupos que se organizan ya para acudir a la Casa Blanca a solicitar una apertura similar. Lo mismo está ocurriendo en Inglaterra, lo mismo está ocurriendo en Brasil, Iker. Así es que creo que ese va a ser uno de los efectos más importantes. Esto que sucedió aquí no lo va a parar nadie, y la mayor tranquilidad para mí es que esta evidencia no tiene un solo punto débil. Esta evidencia es absolutamente contundente por 4 razones, Iker. 1, fueron captados en radar, lo cual demuestra que tiene masa sólida. 2, el radarista vio que estos objetos realizaban movimientos imposibles para una aeronave. 3, fueron grabados en infrarrojo por una cámara que detecta energía, que detecta calor. 4, los objetos eran invisibles a la vista de los soldados. Y hay un par de razones más. 5, los objetos manifiestan actitud inteligente, rodean a la nave y la siguen. Y finalmente 6, el piloto del avión, el mayor Castañón, apaga las luces de navegación de la aeronave cuando estaban rodeados por estos objetos. Yo me pregunto si un grupo de militares especialistas realmente llegarían a sentir algún tipo de temor por unos globos sonda, o por un asteroide, o por unas centellas. Que los amigos de España estén tranquilos, esto no es falso, fue producida por el Ejército de México, se han realizado investigaciones por parte de ellos y por parte nuestra, y se están realizando investigaciones adicionales por parte de algunos investigadores extranjeros del más alto nivel. Entonces, este caso, creo, será el parteaguas en la historia del mundo en lo que se refiere a aceptar la presencia de, pues eso, presencias extrañas. Presencias extrañas, Jaime, pero yo sé que tú tienes una idea propia. ¿Crees que hay ahí algo inteligente, precisamente, Desde no luego, un fenómeno natural? La actitud de los objetos fue inteligente, rodearon al avión, lo siguieron. ¿Qué se puede decir de eso? Pero en tu opinión, algo humano, porque mucha gente está hablando también de extraños prototipos, o tú irías más lejos. Los seres humanos hasta hoy no tenemos máquinas invisibles a los ojos, y precisamente estos soldados se han preparado para detectar la presencia de cualquier aeronave. Aquí no es de que se les esconde, o de que se equivocaron, o de que no saben lo que estaban viendo. Si esa es su especialización, a eso se dedican, a detectar aeronaves que tratan de esconderse. Lo que ha llamado mucho la atención, aparte de la filmación, es también las conversaciones de los pilotos. ¿Llegan a pasar miedo, Jaime? Sí, claro, pues están rodeados por objetos que detectan con radar y que detectan con la cámara infrarroja. Ellos llegan a decir, estamos rodeados. O sea, no es un miedo de decir, miedo nos van a matar, miedo de decir qué es lo que está sucediendo, temor podría yo decir, más que miedo. ¿Crees que va a haber alguna iniciativa también en México que esto va a permitir al ejército ser más abierto, que nos parece Pues, un acto importante, o al revés? Todo depende de la actitud de los medios. Claro. Todo depende, porque en este momento Joaquín López Dóriga, que fue quien presentó este video el lunes, yo no sé si por presión, yo no sé si por su grado de escepticismo, pero anoche, con un argumento tan débil como lo significan las centellas, lo dio por concluido. Por concluido. Mira, ya. Para él sí. Claro. Sin embargo, otros noticiarios de Televisa dicen, no, esto se tiene que ampliar. Y desde luego, yo te digo una cosa, no está concluido, mucho menos simplemente por un caso de centellas. Eso la historia no lo aceptaría. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Y que este video está en las manos de millones de personas. O sea, no nos van a detener ahora sí no. Mira, lo más importante de mi participación fue haber encontrado el medio, la manera, el recurso para haber hecho que esto llegara instantáneamente a todo el mundo, que no lo pudieran tapar, que no lo pudieran bloquear,
y que al llegar a las manos de tantas personas, yo estaba seguro de lo que tenía en las manos. El tema que había sido olvidado y abandonado ha resurgido con una fuerza insospechada. Por tanto, eso es lo que buscaba y creo que lo he conseguido, y lo he conseguido superando las expectativas de lo que yo planeaba, y estoy seguro que este será el primer paso en la historia hacia la aceptación de un fenómeno que el ser humano ha insistido en negar. Se ha tapado los ojos, ha querido olvidarlo, ha querido no verlo, pero hoy ha sido forzado a hacerlo, y hoy se ve más aún forzado a investigarlo y a darle una respuesta coherente. Don Jaime Maussan, el periodista que a nivel mundial ha dado esta primicia, que ha dado la vuelta al planeta Tierra y que, como él bien decía, nos ha dejado con esa sensación de carne de gallina, de mirar hacia el cielo, de sentirnos muy pequeños y de sentir que hay cosas que desde luego no comprendemos. Nosotros desde España, Jaime, solo podemos felicitarte. Nosotros ya te adelantamos que el día 25 de junio vamos a hacer una vigilancia de los cielos, como hacía muchos años que en España no se hacía, cientos de miles de personas en una operación de, mirar al cielo, que nunca viene mal, y quizá, Jaime, todo esto gracias a ese gran caso que todos estábamos esperando y que ojalá podamos contar contigo si hay novedades para saber qué demonios o qué lo que sea se esconde detrás de esas luces que aterrorizaron a un escuadrón del ejército mexicano. Un abrazo muy fuerte, Jaime, y seguimos en contacto. Seguimos en contacto y ha sido un placer para mí. Muchísimas gracias. Igualmente, Jaime, un abrazo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Noche de ovnis, noche de movilización, Javier. Escuchabas muy atento a Jaime Maussan. Muy atento. Muy emocionado el hombre, ¿eh? Sí, muy emocionado, tiene sus razones. Hay algo que ha dicho que es muy importante, y es que cuando el general Ricardo Vega García de la Sedena, que es la Secretaría de la Defensa Nacional en México, decide entregar esta filmación a un periodista además como Jaime Maussan, que lleva muchos años trabajando en el tema OVNI, ha conseguido algo que es verdad que le da mucho mérito, y es efectivamente que esa filmación hoy no es secreto, está en manos de miles de personas, si no de millones de personas en todo el mundo, en la retina de mucha gente, cosa que no habría sucedido si se hubiera hecho lo que ahora le reclaman algunos científicos que han aparecido en la palestra pública criticando a Maussan, diciendo que esa filmación debería haberse puesto en manos de los científicos o de un grupo de científicos. De hecho, por ejemplo, Julio Herrera, que es profesor de la Universidad Autónoma de México, ha hecho unas declaraciones muy sorprendentes diciendo que todo esto es explicable mediante flashes eléctricos emitidos espontáneamente por la atmósfera, a lo que él llama centellas. Esa es la definición técnica. A veces la propia explicación va a llegar a ser más rebuscada que el tema OVNI. Pero es que estamos reviviendo algo, Iker, que es clásico en la historia de los ovnis, porque cuando comenzaron a aparecer las primeras grandes oleadas de ovnis en los años 50 en Estados Unidos, las explicaciones eran muy parecidas. Yo recuerdo, por ejemplo, a Donald Menzel, que era un físico que se dedicaba a criticar todo lo que tenía que ver con los ovnis, que decía, por ejemplo, que eran las oleadas de calor las que provocaban los avistamientos de ovnis, o por ejemplo la explicación oficial que en su momento dio el gobierno norteamericano, la Fuerza Aérea Norteamericana, ante las apariciones de ciertos ovnis en el sur del país, diciendo que eran gas de los pantanos. Gas de los pantanos. Nadie sabía lo que era el gas de los pantanos, pero la Fuerza Aérea estaba convencida de que eso eran los platillos volantes. Claro, aquello lo que derivó fue en un ridículo espantoso, se hacían chistes sobre el gas de los pantanos. Este asunto de las centellas es algo parecido. Sabemos que las centellas es un fenómeno que efectivamente es muy raro, atmosférico, que se produce a ras de tierra, pero no vuelan en formación. Y vamos a comentarlo con detalle con meteorólogos, con científicos, Javier, para saber por qué se está informando más o menos mal sobre esta historia de México. Algo está pasando y parece que cualquier teoría es buena mientras no se deje una cosa sin explicar. Carmen, Katia, seguimos indagando en la historia, seguimos en contacto con toda la gente que se está uniendo, y no os perdáis el inicio de esta segunda parte, porque vamos a poner las otras fragmentos, las otras fracciones de esa interesantísima conversación. OVNI sobre México, OVNI sobre el mundo. Os esperamos. Milenio 3. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. En medio ahí van 1, 2, 3, a la misma 4, altura. 5, 6, 7, ay, no, son 8. Qué barbaridad, ¿eh? Ahí se van a ver vientos. Y van a una velocidad, pero
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Síguelo, no lo cierres. ¿Están a la misma altura Telles? Afirmativo. Poquito, arriba. 8, 9, 10, 11 contando toda la cola. Adelante, en medio y a las 8 de nosotros. Pónganse los cinturones de seguridad. ¿Dónde estás? Si pueden checar por la ventana, tenemos uno que va aproximadamente a la 1. Y los demás pues siguen a las 9. O sea que siguen rodeados. Dos y 8 minutos. Ocurría el 5 de marzo del 2004. Se hizo público hace apenas 3 días a nivel mundial. Miembros del Escuadrón 501 lo estaban pasando francamente mal. Los culpables, objetos volantes no identificados. Aquí en el estudio, los miembros de Milenio 3 teníamos la sensación, la extraña sensación de una especie de viaje en el tiempo. No lo pudimos vivir en su época, pero nos recuerda mucho a casos míticos como el célebre aterrizaje de emergencia en Manises, Valencia, España, motivado también por luces extrañas. El comandante Lerdo de Tejada y el copiloto Ramón Zuazo tuvieron que poner toda la carne en el asador para zafarse de esos objetos que les rodeaban. Justo ahora se cumplen 25 años. Carmen, rápidamente y brevísimo, casi en teletipos, para que quien no esté todavía informado del asunto sepa rápidamente qué ocurrió ese 5 de marzo. El 5 de marzo de 2004, un grupo integrado por 8 militares pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana realizaba un vuelo a bordo de un avión bimotor Merlin C-26A para detectar naves de narcotraficantes en el estado de Campeche. Entre las 5 y las 5 y media de la tarde, el teniente Germán Marín Ramírez se dio cuenta de que en el radar había ecos desconocidos. Al principio pensó que se trataba de aviones ilegales operando en la zona. Se informó al piloto militar, el mayor Magdaleno Castaño Muñoz, que con su avión puso rumbo hacia donde el operador de radar le indicó, pero no pudieron observar los objetos, aunque la máquina seguía señalándolos. Por ello se avisó al operador de la cámara infrarroja FLIR, el teniente Mario Adrián Vázquez Tellez, que inmediatamente observó varios objetos no identificados. Durante al menos 30 minutos los oficiales de la Fuerza Aérea Mexicana siguieron a las extrañas luces, pero también comenzaron a detectar más ecos desconocidos. Se dieron cuenta de que de esas luces sobresalía un objeto de enormes proporciones que habría de manifestarse durante el transcurso de la misión. Según los pilotos, y basándose en la lectura de la cámara FLIR, podría haber tenido el tamaño de un edificio de 15 pisos. Un auténtico enigma, las hipótesis muchísimas. Vamos a viajar rápidamente a la cadena SER en Coruña porque ahí están nuestros compañeros, creo que está Miguel Pedrero, destacado, porque encima, para más INRI, en Galicia también un objeto extraño ha atravesado los cielos hace no mucho tiempo y el propio Observatorio de La Coruña, estaremos también con su director, ha reclamado ayuda para identificar eso, un ovni, un objeto volante identificado, y aquí en Milenio no ponemos más apellidos, ponemos simplemente la información. Un compañero además que siempre nos ha echado un cable en el asunto de, por ejemplo, cuando ocurrieron los extraños fenómenos nunca bien explicados del 4 de enero sobre España, aquella lluvia de San Aquilino, seguro que todos os acordáis, hace tampoco, parece que ha pasado un mundo. Era Jacob Petrus, hoy periodista, meteorólogo en Telemadrid. ¿Cómo ve un meteorólogo? Porque se ha hablado de efectos luminosos, como decía Javier Sierra, gas ionizado, centellas. ¿Cómo ve esto? Se lo preguntamos a Jacob Petrus. Yo, bueno, supongo que como todos hemos visto las imágenes por televisión y claro, siempre se te pone un poco la piel de gallina, ¿no? En pensar que ¿qué podrá ser eso, no? Aunque, bueno, siempre quizás desde nuestro punto de vista, los que nos dedicamos pues un poco a eso, a las ciencias del cielo, pues siempre le intentamos buscar una explicación. Mira, viendo la filmación, lo primero que vemos, lo más sencillo, esas imágenes estaban a través de, digamos, una imagen infrarroja, es decir, cuanto más brillaba el cuerpo, más temperatura adquiere. Eso es lo primero. Entonces lo que estábamos viendo ahí eran cuerpos que tenían una elevada temperatura. Segundo punto que a mí me parece muy importante, eran objetos que seguían una trayectoria muy clara y una velocidad constante, es decir, pues había imágenes que se veían 7, 8, 9 objetos y que, por ejemplo, la distancia entre ellos pues era siempre la misma, es decir, era todo como una masa que viajaba pues a una velocidad constante.
claro, de todas las hipótesis, bueno, siempre respecto a esta que me has dicho del rayo en bola se parece poco porque el rayo en bola es un fenómeno meteorológico asociado pues a las tormentas, es un tipo de rayo muy específico, se da muy pocas veces, hay muy pocas filmaciones y normalmente es cerca de la superficie. Pero como decíamos antes, en la primera media hora, el interés, la obsesión casi por dar por zanjado el caso, una explicación y que la gente se olvide, ha sido tremenda. Se ha hablado incluso en las primeras horas de esta gran noticia a nivel mundial, la teoría de globo sonda, y lo que hay que decir es que en estos momentos sabemos que se ha medido ya la velocidad de alguno de esos objetos, gran objeto, no lo sabemos, pero desde luego hay cambios en esas luces que pasan de 180 km/h en milisegundos a 540 km/h. Cambios de velocidad. Jaco Petrus nos responde a la incógnita de globo sonda, cambios de velocidad, ¿esto qué significa? Descartado absolutamente. Yo personalmente creo que un globo sonda nunca jamás puede llegar a esa velocidad, aunque fuese arrastrado por el viento que hay en las capas altas de la atmósfera, sería muy difícil. Nunca encontraríamos 9 globos sonda juntos. Digo que por el material que está hecho un globo sonda no soportaría esa combustión que se aprecia en esas imágenes infrarrojas. Es más bien difícil. Todo lo que sea un cambio de velocidad, ahí es donde quizás nos despista un poco más acerca de la procedencia de que sea algún material procedente del espacio. Claro, en este caso, los cambios de velocidad, sobre todo cuando hubiese una reducción de la velocidad, sería con el rozamiento contra la atmósfera. En el caso extraño sería cuando provocase un incremento de nuevo. Ese incremento, no sé, creo que no sería explicable si fuese un meteorito, puesto que no tiene ninguna energía de ningún tipo para que vuelva a acelerarse. 2:15. Parece que nadie sabe absolutamente nada. Nosotros lo que sabemos es que el día 25 de junio, viernes, tenemos la gran noche de mirar al cielo, la gran noche del misterio, la alerta 2004, y que vosotros podéis ser partícipes. 7640, palabra clave milenio, o milenio3@cadenaser.com. Luego daremos las vías postales. Queremos saber, estáis escribiendo de toda España, de diversas partes del mundo, dónde vais a estar, y luego nosotros incluso vamos a ir dando los puntos clave según vosotros vayáis indicando vuestras provincias, vuestras localidades. Carmen, la gente a tope, involucrándose en esta historia. Además, vamos a contar viernes con más medios de los que creíamos, porque fíjate, nos escriben: somos militares del Ejército del Aire y estamos en un radar, y desde aquí también estaremos vigilando. Bueno, Javier y yo acabamos de poner una cara, Javier. Bueno, de asombro, absoluto asombro. De todas maneras, fíjate... Y de alegría, ¿no? Porque que la gente se involucre de esa manera... Mira, es muy curioso. Estos días, cuando todas estas filmaciones han estado saliendo en los medios de comunicación, yo he tenido la ocasión de hablar con algunos oficiales del Ejército del Aire y me decían una cosa muy curiosa que me ha llamado mucho la atención. Me decían que si esto hubiera ocurrido en España, la reacción hubiera sido muy parecida. Es decir, que de alguna manera hubieran puesto esto en manos de los medios de comunicación, porque, como decía el general Varela en México, es una pena que un material así se archive y permanezca olvidado sin dar ningún rédito científico o de interés en la gente. Y esa actitud es la primera vez que nos la estamos encontrando en la historia del fenómeno OVNI. De verdad que eso es quizá lo más novedoso de esta situación, que los militares se muestran por primera vez confiados y ponen a disposición de la población civil, de los investigadores civiles y de los científicos civiles un material que ellos no saben qué hacer, porque no nos olvidemos de una cosa, salvo quizá alguna pequeña excepción en la historia de este misterio, los militares tienen la misma idea que los civiles de este asunto, es decir, no tienen ni idea de qué son realmente los ovnis. Conclusión que vale para casi todo el planeta Tierra, creo yo, pero qué importante esos mensajes. 7640 palabra milenio, nos estáis un poco emocionando porque militares, radares militares que van a estar en la noche del 25 de junio, tiene que ser una noche que cambie nuestras vidas, tiene que ser una noche de comunicación. No hacemos una noche para ver nada en el cielo, hacemos una noche para intercomunicarnos, para sentir la radio y la comunicación más viva que nunca. Y vamos a tener a muchos amigos, ¿verdad, Carmen? Otro amigo, Miguel, en un sitio que te va a sonar, Iker, de Bárdenas Reales. Estaré en la carretera que rodea el polígono de Tiro, pero donde me pondré hay que pedirle permiso a los pastores. Pues que se lo pida. Lugares míticos, Javier. Además recorreremos España
Y ¿qué geografía? Yo ya te he fichado para la alerta, ya sabes. Por supuesto, ¿qué geografía ufológica tenemos? Y vamos a recorrerla, Tenemos muchísimos lugares donde, bueno, lugares clásicos, por ejemplo el Puig Mayor, también en Mallorca es un lugar clásico donde hay un radar militar y que también sería un buen punto de observación en las cercanías de este lugar. El Puig Campana en Alicante también sería otro buen lugar donde apostarse para ver ovnis. Hablábamos de las Bardenas Reales, por supuesto que sí, las cercanías del aeropuerto de Manises o la base militar de Manises. Va a ser increíble también saber, Javier, dónde quiere ir la gente luego, y haremos un trasvase entre lo que se puede y dónde se puede hacer, pero una idea que además tenemos que hacer entre todos en el inmenso equipo que va a trabajar ese día, con testimonios que muchas veces creo que llevaban, años y años ocultos. Vamos a aprender muchas cosas esa noche, vamos a tener una experiencia de comunicación que creo que va a ser muy, muy, muy emocionante. Lo interesante es que conozcamos qué ha pasado en nuestro país y que encima lo vivamos, que la radio tenga esa fuerza que creo que no tiene ningún otro medio, capaz de alguien concentrarle cientos, miles de personas, quién sabe, pero también gente sola, gente en las playas, gente en los montes, gente encontrándose a sí mismo, mirando al cielo, escuchándonos. La magia de la comunicación, Milenio 3. Soy Raúl y desde el telescopio de Sierra Nevada tenéis unos ojos. Hola, soy Fátima y estaré en el faro de Cabo de Gata esa noche. Besos. Impresionante. Queremos eso, ojos, almas, y por cierto, en este momento que hablamos de ojos, me gustaría mandar un fuerte abrazo a un amigo que escucha Milenio 3, a un amigo que está en coma, y a un amigo que creo que es Antonio, y que bueno, según nos han contado algunas Antonio personas... tuvo un accidente, desgraciadamente, cuando regresaba de una boda. Desde septiembre está en el hospital, está en estado de coma, pero con sus familiares y sus amigos se entiende a través de las cejas. Hace gestos con las cejas, ¿no? Cuando Ángel, sí, ¿no? un amigo suyo, le dice si quiero ir Milenio 3, él dice que sí con las cejas, le pone los cascos y juntos escuchan Milenio 3. Un abrazo, Antonio, tú también estarás en Alerta OVNI, claro que sí. Sin duda emocionante el programa de hoy, Javier Sierra. El miedo en los pilotos, un clásico, ¿verdad? El miedo, la inquietud. Es normal, es decir, un piloto, sobre todo cuando se trata de un piloto civil, un piloto de aerolíneas, que no solamente tiene la responsabilidad sobre su aeronave y sobre su vida, sino también la responsabilidad sobre la vida de sus pasajeros. Estas personas son personas absolutamente responsables que no pueden correr ningún riesgo. Y cuando se encuentran con un objeto no identificado cerca de su aeronave que no ha sido detectado ni controlado por el radarista de turno, por el control de vuelo de turno, cuando incluso se encuentran con esta clase de objetos o de luces en rumbo de colisión, expresión que a uno le pone los pelos de punta, en rumbo de colisión. Y que esta noche vamos a escuchar en boca de algunos pilotos. Claro, Javier. Cuando uno se encuentra con esta situación, la verdad es que es normal que el miedo se produzca y que le tengan al fenómeno OVNI no ya respeto, sino que lo tengan, entre cuatro paredes, bien, tratando de tenerlo bien encerrado. No estamos hablando de alucinados, de chalados, de gente que sueña, de gente que bromea con los ovnis. Los ovnis para los pilotos de aerolíneas son un peligro. Pues escuchar ahora brevemente algunas declaraciones de esos principales pilotos: el teniente Germán Marín, el mayor Madaleno Castañón Muñoz o Mario Adrián Vázquez, teniente que llevaba las cámaras de infrarrojos. Frases cortas, pero que definen perfectamente lo que vivieron. Un blanco sin forma, únicamente brillaba. No tenía forma alguna de algún objeto que yo haya visto con anterioridad. Nunca pudimos identificarlo visualmente, a simple vista nunca. Vamos a viajar ahora con estas músicas y a Michel Jarre que suena hoy, claro, si es que hablamos del espacio, ¿quién va a sonar? Hasta Galicia. En Santiago ha ocurrido algo y tenemos compañeros corresponsales que por supuesto estarán en ese Alerta OVNI en Coruña. Antes vamos a escuchar a José Ángel do Cobo, que se les ha tenido que ver con algún caso de presuntos ovnis. Hablamos de científicos de verdad, el director del Observatorio Astronómico de Santiago, en Galicia. Le preguntábamos primero, antes que nada, brevemente, porque queremos saber la opinión aquí de todos, a José Ángel do Cobo sobre esa filmación que ha dado la vuelta al mundo de México. Sí, lo he visto tanto hace unos días como hoy mismo. Este tipo de sucesos, la verdad es que hay que tomarlos con mucha cautela, ¿no? Es decir, que el pedir una explicación de un fenómeno de este tipo, pues es difícil en el sentido de que primero hay que estar seguro de que realmente fue verdad, lo que se más son reales, una palabra, ¿no? Y después, pues claro, hay que ser muy cauto y antes de dar una explicación hay que estudiar distintas posibilidades, ¿no?
porque, bueno, yo esta mañana efectivamente escuché esto de las bolas de gas ionizado. Hombre, eso es un fenómeno rarísimo, por lo menos aquí en España pues no es habitual ni muchísimo menos. No sé si en aquella zona puede ocurrir, pero bueno, quiero decir que hay multitud de casuística incluso dentro del ámbito militar que uno no está en condiciones de explicarlo porque lo desconoce, ¿no? Uno no está en condiciones de explicarlo porque lo desconoce. Un científico de verdad, José Ángel Locobo, que está un poco, digámoslo así, poniendo freno a esas teorías a cada cual más extraña, que quizá alguna sí sea, pero lo raro es que sean 5 al mismo tiempo. Le pregunto... Sí, Javier. Sí, se ha llegado a decir incluso, fíjate, por teorías descabelladas, que como estamos entrando en la estación de temporales en México y este año se ha incrementado aproximadamente un 11%, o se cree que va a ser así, un 11% las precipitaciones en esa zona, que eso tiene que ver con estas apariciones. Algunas, como te digo, más extrañas que haya ovnis o que haya vida en otros mundos, quién sabe. Le preguntábamos a José Ángel Locobo por qué algo ha ocurrido en Santiago. Algo ha ocurrido, un artefacto una vez más, y si no fuese por programas como este o por colaboraciones de compañeros que siguen estos temas, no sabríamos nada. Algo atravesó el cielo gallego el 28 de abril y pedimos aquí a vosotros, a nuestros amigos de Milenio, a través de 7640, colaboración si habíais visto algo extraño. Me está comentando Carmen ya con la mirada que mucha gente está hablando de fenómenos extraños en estos últimos días. Curioso, Javier. Escuchamos a José Ángel Locobo y conectamos rápidamente con La Coruña y con Miguel Pedrero. El día 28 de abril, pues en torno a las 10:10 de la noche, pues sobre el cielo de Galicia, en particular desde Santiago, observando cara al sur, pues se vio pasar un objeto luminoso muy brillante que en dirección este hacia el oeste, ¿no? Y con una altura no muy elevada, aproximadamente unos 10-15 grados de altura sobre el horizonte, ¿no? Y bueno, pues tuvimos algunas llamadas. En aquel momento yo estaba trabajando en la cúpula, lo que pasa que no tuve la fortuna de en ese momento ver pasar el objeto este que claro, son unos segundos y la verdad si estás haciendo otra cosa pues no tienes a lo mejor la oportunidad. Y en definitiva se trata, para estudiar este tipo de sucesos, pues tener el mayor número de testigos, porque es la única manera primero de poder estudiar la naturaleza del fenómeno y luego su trayectoria, ¿no? Bueno, y en eso consistió un poco nuestra llamada, ¿no?, a los medios, de que todas aquellas personas que lo pudiesen haber visto, pues que nos lo comunicaran. Algo está pasando, ¿eh? Y que para que luego digan que los astrónomos no ven ovnis. Pues yo no sé si he visto algún ovni esta noche. Alguno creo que ha visto a lo largo de su vida nuestro querido compañero y corresponsal Miguel Pedrero en Cadena SER en La Coruña. Miguel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sí, querida compañía. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Inquieto, imagino, por todo lo que está ocurriendo. Para todos los que nos interesa el fenómeno ovni son momentos muy tensos, muy emocionantes, ¿no? Sí, la verdad es que últimamente parece que se está reactivando el fenómeno ovni en México, en España con casos en diferentes puntos de la geografía. Y bueno, yo lo que espero y deseo es que sigan aumentando el número de casos y quizás podamos tener o repetir la famosa oleada gallega del 96 en Galicia o en cualquier otro punto de la península ibérica, ¿no? Con lo cual los investigadores ya tendríamos trabajo. Oye, por cierto, Miguel, que además mandamos un fuerte abrazo a José Lesta, que sí que ha tenido algún pequeño percancillo, pero que no es de gran importancia y que, bueno, que estará perfectamente, y algunos familiares suyos también, que ha habido algún problemilla de última hora, pero lo que sé es que tenéis que estar ahí en alerta OVNI el 25 de junio, Milenio 3, no podéis fallarnos, ¿no? Bueno, ahí estaremos, no lo dudes. Y yo creo que en Galicia, además, que tiene una cultura por los hechos ocurridos en los últimos años de presencia, de estar acostumbrados a oír sucesos de este tipo, pues yo creo que va a ser una acogida tremenda. Ya sabéis, los amigos de Galicia, 7640 palabra milenio o milenio3@cadenaser.com. José Lesta y Miguel Pedrero estarán allí coordinándolo y bueno, y pasando una noche histórica. ¿Qué ha pasado el 28 de abril? Porque Javier, Carmen y yo, Katia, Juanma, estábamos un poco con los ojos como platos oyendo a todo un director de un observatorio astronómico pidiendo ayuda, pidiendo colaboración y hablando de un objeto extraño, ¿no? Sí, esto es muy interesante. Además, el profesor Locobo no es la primera vez que pide ayuda para investigar uno de estos temas, ¿no? Y no es la primera vez que el profesor Locobo se enfrenta directamente al misterio de los ovnis, ¿no? Porque en este caso bien es cierto que podríamos hablar de un meteoro, aunque haya un par de testimonios de personas que afirman que este objeto pues dio un giro de 90 grados, con lo cual ya estaríamos hablando de un elemento de cierta extrañeza. Pero aún así, pues yo recuerdo otros casos en los que se ha visto implicado el profesor
profesor Docobo y que nosotros también seguimos, tanto José Lesta como yo, en los que, como digo, se encontró directamente con el fenómeno OVNI. Me estoy acordando de varios casos, por ejemplo, el famoso el 18 de enero de 1994, en el que un objeto luminoso surcó a tierras gallegas y finalmente impactó en un pequeño pueblecito de la provincia de La Coruña, en Cando. Lo interesante de este tema, aparte de la multitud de testigos en toda la geografía gallega, es que el profesor Docobo y varios expertos en fireballs, bolas de fuego, iniciaron una investigación y llegaron a unas conclusiones absolutamente extraordinarias, ¿no? Porque a mí, como bien me confesaba el profesor Docobo y como luego publicó en un trabajo y luego posteriormente en un artículo en la revista científica más prestigiosa del mundo, en la revista Nature, nada más y nada menos, pues se descartó que este objeto fuese algún tipo de objeto artificial, es decir, se descartó que fuese un satélite, cualquier la reentrada de restos espaciales. Se descartó que fuese un objeto natural, tanto por la velocidad como por la altura como por el brillo, es decir, no se descartó por supuesto que fuera un avión, un helicóptero, es decir, tenían un objeto luminoso que surcó los cielos gallegos y no sabían qué demonios era. ¿Y que no dejó ningún resto? No, porque además luego se estrelló, se impactó en la zona de Cando. Y bueno, esto hay que decir que era un cráter enorme, ¿no? De 29 metros de largo, 13 de ancho, casi 2 de profundidad, a unos 50 metros de una casa. Nosotros cada año solemos ir por la zona a recopilar nuevos testimonios y a hablar con la gente, con los testigos, y siempre nos comentan que recuerdan que ese día escucharon un gran estruendo, ¿no? Y lo interesante del tema es que el terreno en el que apareció este cráter pues estuvo sometido a una gran temperatura, unos 400 grados centígrados, como si hubiera impactado algo, pero lo extraño es que no encontraron ningún tipo de rastro meteórico, ni siquiera de pequeño tamaño, ¿no? Infinitesimal. Pero bueno, el propio Docobo en su trabajo, los propios especialistas llegan a especular con la posibilidad que se tratara de algún tipo de experimento militar. En una de sus páginas, en una de sus páginas dicen claramente que dado que no tienen explicación al fenómeno, pues la única explicación que se les ocurre es que pudiera tratarse de algún tipo de arma militar o algo parecido, Miguel, arma de plasma. Una cosa importante, porque muchos amigos están queriendo participar en este evento, querrán estar el 25 de junio, tenemos tiempo para ir coordinando todo, pero se están apuntando ya de una manera masiva, y en Galicia nos preguntan por eso, por el último caso, ¿habéis recogido ya testimonios incluso de ese 28 de abril? Porque es hace apenas 10 días. ¿Podremos ir recopilando información de esta historia? Parece que algo muy visible realmente atravesó el cielo, ¿no? Sí, sin duda, pero bueno, por el momento digamos que, como te decía antes, los únicos testimonios de extrañeza es estas dos personas que afirman que ese objeto dio un giro de 90 grados. Si alguien tiene información, Miguel, puede remitirla aquí, podemos reenviarla de nuevo tanto al observatorio como a vosotros, ¿no? Por supuesto, ahí estaremos intentando seguir todos los testimonios. Que puede ser una cadena de colaboración, que es la que siempre hay que trazar, la que siempre hay que hacer, y tendremos noticias, pues yo creo que puntuales y concretas. Algo atravesado los cielos gallegos, ahí está Miguel Pedrero y José Lesta y el Observatorio de Santiago, y allí será uno de los puntos calientes de nuestra alerta OVNI. Seguimos todas estas semanas prácticamente en contacto, Miguel, porque habrá que ir coordinando, hablando y animando un poco a la gente que hagamos en una noche histórica. Gracias, compañero. Muy bien, Miguel, hasta pronto. Katia Rosa con un montón de mensajes. ¿Qué te cuenta la gente, Katia? ¿Qué te cuenta? Pues, si se me permite la expresión, es que estoy alucinando, porque un montón de oyentes que se quieren apuntar a esta alerta OVNI. Hay alguno que me da esa pena, porque como hay muchos que dicen que aportan su material, hay otros que nos escriben, dicen, yo no tengo nada, pero por favor, igual, vamos, muy importante, además que no hace falta. Quien tenga material que tenga, pero es que solo hace falta un par de ojos, e incluso hasta habrá gente que pueda ser invidente, que hay algunos mensajes y que va a estar ahí. Va a ser una noche de comunicación, no de ver ovnis precisamente, que no se confunde el término alerta ovni, sino noche de misterio, noche de salir fuera de las casas, de sensaciones. Y también hay que llamar a la calma, porque Iñaki de Bilbao dice que él se pide subirse al campanario de Ochate. Bueno, hombre, un poco respetemos. Lo va a tener difícil, subirse al campanario de Ochate. Bueno, de Mallorca, Pau nos dice que un compañero que estaba de servicio en el Puig Mayor cuando el avistamiento OVNI que originó el caso Manises estaría dispuesto también a hablar con nosotros. En Tordesillas, Juan Anto dice que de momento se ve solo, pero que si hay alguno que se apunte a ir con él. También en el Santuario de la Virgen de la Cabeza hay otro oyente que quiere apuntarse a ir hasta allí. Por ejemplo, en Madrid dice que hace poco vio un documental de lo que pasó en Valencia y era muy parecido a lo que está pasando ahora mismo, que él se apunta también aquí en Madrid a la alerta OVNI. Nos preguntan que si el programa se va a desplazar a Madrid, a algún sitio, y que dónde, todavía no lo sabemos, así que ya nos iremos informando. Katia, hay que decir que iremos diciendo los puntos donde se van a reunir nuestros corresponsales de la cadena SER en las distintas provincias, para la gente que sea de esas provincias o de cerca, si quieren asistir, que vayan a ese punto. O quieren ir por libres, o quieren participar, digamos, en el mogollón que se va a montar en cada una de las provincias.
Germán de Barcelona dice que el punto clave allí es Montserrat. En Salamanca, ¿verdad, Jorge Javier? nos dice... Y tanto que sí. Que no caigan en el olvido esto de los ovnis de México y la revista de Milenio 3 para cuándo. Otro oyente nos dice, mi novia y yo vamos a pasar toda la noche en las Urdes, estamos a vuestra disposición. Pues Pablo sí, y en las Jaime... Urdes también que se monte un grupo, claro que sí. Sobre todo cielos muy despejados. Hay que buscar sitios alejados de la contaminación lumínica, donde de las grandes ciudades, sí, ¿no? sí, y tener yo creo que es importante que demos aquella noche alguna noción de astronomía, porque hay que aprender a mirar las estrellas. Además, alucina en ese sentido Javier, y alucinamos todos, porque precisamente ese día hay una conjunción planetaria realmente extraña. Así que encima vamos a tenerlo todo. Paco nos dice que ese día estará navegando en dirección a Menorca, que también está a nuestra disposición. Que dónde pueden ver las imágenes en internet, algunos oyentes que aún no han podido verlas. Juan Sánchez... En ikerjimenez.com, nuestra página amiga, están ya las imágenes del tema OVNI. Además, hay que decir que conforme vaya evolucionando este asunto del alerta OVNI, se unirá a cadenaser.com, se unirá un montón de webs, habrá una información compartida y javiersierra.com de reciente inauguración, Javier. Escucha este mensaje porque Juan Sánchez dice que él tiene emisoras de radioaficionado y que se apunta a prestarnosla. Esto nos queremos contar con los radioaficionados, queremos contar con ese mundo tan peculiar, tan auténtico, amigos de este programa porque lo sabemos, que se unan a esta experiencia, porque lo decimos, es una experiencia de comunicación ante todo. En Ceuta un oyente nos dice que se ofrece ir, si le dejan, a Isla Perejil, que si no al Mirador de Ceuta. Y bueno, un mensaje dentro de la alerta OVNI, pero que le dice a Javier que tu programa es muy bueno, pero muy cortito. Javier, Loli y Javier desde Jaén. Es bueno quedarse con ganas de más. Sí, señor. Y dice otro oyente de Villafranca de los Barros, eso del que os decía antes, que no tiene ningún material, pero que aún así se apunta. El material es uno, el material es la ilusión y el material es uno de compartir con todos nosotros esa experiencia increíble. Katia, seguimos... Un sitio que me gusta mucho, Lausen, nos dice que él va a estar en Ibiza, en la isla de Esvedra. Pues más o menos cerca de esa zona, pero con dirección a Canarias, sobrevolaba un amigo que vamos a saludar dentro de poco, un piloto que tuvo un encuentro terrible. Pero antes, brevemente, porque queremos también el domingo estar con él, quiero hablar con nuestro buen amigo, periodista de la cadena SER, en el otro lado del charco, en Miami, José Antonio Ponsetti, porque sé que él se ha emocionado con este asunto, ha hecho sus pesquisas y nos gustaría saber en el mundo hispano y en el mundo norteamericano, si se permite el palabra, cómo se está viviendo este fenómeno de México. José Antonio Ponsetti, a miles de kilómetros, compañero, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches, ¿cómo estás? Oye, intervinimos en alguno de tus programas que, bueno, estaba la gente expectante y tú me hablabas de que habías hecho algunas pesquisas, incluso preguntando a diversos observatorios, a diversos organismos, y que te estabas quedando con muchas dudas de todo esto, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, sabes que contactamos contigo después de que surge la noticia en México. Bueno, pues nuestra gente en México nos llama. Inicialmente las imágenes solo se ven en México, luego aquí en Estados Unidos las vimos a través de CNN, y a partir de ese momento, pues todo lo que fueron los periódicos y los medios de comunicación del sur de los Estados Unidos reaccionaron muy rápidamente. Tanto en Florida como en Texas como en California se vieron rápidamente las imágenes. Os recuerdo que en toda esta franja aproximadamente hay unos 40 millones de latinos, la mayoría de ellos mexicanos, y por tanto las noticias les llegó como muy próxima, pero Estados Unidos sí hizo eco de la noticia, tanto el New York Times como Washington Post publicaron la noticia, no en portada, pero sí que se hicieron eco de la misma, y la mayoría de los medios de comunicación. El caso OVNI más publicitado de los últimos años, sin lugar a dudas, ¿no, José Antonio? Sí, es que el factor que comentamos tú y yo al aire aquí en Estados Unidos, yo creo que es lo que un poco ha cambiado la historia, ¿no? El que sea el ejército de México el que haya firmado esas imágenes y lo haya reconocido y lo haya dado para que se emitiera públicamente, yo creo que ha cambiado mucho la historia, ¿no? Que por primera vez el otro lado, el lado que siempre le encontraba una justificación por rara y extraña que fuera, esta vez no lo ha justificado, ¿no? Ahora estamos en el tiempo, José Antonio, aquí también, en todas partes del mundo, de buscar una explicación, y algunas son hasta un poco absurdas y por lo menos aquí muy atropelladas. Se están diciendo muchísimas cosas buscando una explicación. ¿Allí también? Sí, aquí se ha cogido la versión de un señor que se llama Julio Herrera, que es un investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y que ha venido a decir que parece ser un fenómeno que se llama centellas, que es un fenómeno atmosférico muy extraño y que no se da nada habitualmente, y son una especie parecida a una serie de descargas eléctricas. No es exactamente, pero es una cosa similar. Lo que no ha sabido explicar este señor, porque le he visto una entrevista que le han hecho, es que cómo puede ser que un fenómeno de esta índole natural
rodee un avión y lo siga. Ahí está. Claro, entonces ahí ya como que le ha cambiado un poco la expresión. Pero no, la verdad es que no ha contestado, o sea, él se ha mantenido en sus 13 de que era un fenómeno natural, pero realmente extraño, Iker. Por primera vez, realmente extraño. Realmente extraño. José Antonio Ponseti, desde Miami, y oye, contamos contigo, compañero, además estaremos muy en contacto con todas las novedades que se vayan produciendo. ¿Cómo no? Te tengo una mini, si quieres, porque en toda la investigación hemos dado con José Nieto, porque el Canal 4 de California ha metido una entrevista y unas imágenes con un tipo, que insisto, es hispano, José Nieto, que estaba a medianoche paseando a sus perros el lunes y filmó una serie de luces al lado de su casa, 15 luces, y las imágenes que ha metido ese Canal 4 son tremendamente parecidas a las imágenes de los mexicanos. La diferencia en el tiempo es grande, pero es la misma zona. Os recuerdo que la zona de México donde se vieron las luces es próxima a la parte sur de los Estados Unidos, sobre todo de California y Texas, ¿no? Bueno, pues habrá que seguir esa pista. Es curioso porque hay imágenes y el tipo ha salido de una entrevista y realmente la gente de Canal 4 ha dicho que ellos simplemente emitían lo que habían recibido, que habían comprobado de que no fuera un montaje para no empezar ahora a sacar a todos los chalaos que trajeran una cinta que decían con luces y lo dejaban ahí. 15 luces de distintas tonalidades, distintos colores, no son todas blancas, son de distintos colores y se ven nítidamente, o sea que el tipo no tuvo ningún reparo en firmarla. Pues seguiremos en contacto, José Antonio, y además importante, te unes por supuesto a esta gran alerta del día 25, tenemos que contar contigo y con toda la infraestructura allí en esa zona de Miami y en América. No hay problema. Venga, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, compañero. Feliz noche. Javier se hablaba antes del miedo de los pilotos, sobre todo de los pilotos comerciales, y bueno, yo sé que es quitarle y robarle 2 minutos, pero era muy importante que esta noche estuviera aquí uno de los protagonistas de uno de los casos más terroríficos que hemos tenido en España. Él es el comandante Julián Rodríguez Bustamante. Él pilotaba un avión con el equipo de fútbol de la Unión Deportiva Las Palmas, muy en boga en aquella época, y se encontró con una sorpresa tremenda. Y creo que él también tiene que tener una sensación muy especial al observar estas imágenes en las pantallas. Tiene que venir a la memoria muchísimas cosas. Le agradecemos mucho estar aquí. Don Julián, buenas noches. Muy buenas. Cuando uno ve ahora mismo las imágenes de México, ¿qué le recorre el cuerpo? ¿Qué sensaciones tiene cuando ha visto esas célebres filmaciones que están dando la vuelta al mundo? Bueno, pues esto viene a demostrar que es un testimonio claro, muy claro, y que yo pienso, estoy completamente convencido que esas imágenes son reales. Los radares no entienden de ovnis, ni de historias, ni de fantasías. Un radar lanza una onda, choca contra un cuerpo duro, sólido, y vuelve al radar. Y quiere decir, estamos hablando de cuerpos sólidos, no de luces, ni de fantasías, ni de halos raros por ahí. ¿Y qué podrían ser esos cuerpos? ¿Qué podrían ser? ¿Qué naturaleza podrían tener? Pues ahí está el problema, no sabemos. Ya nos gustaría saber a todos qué son los cuerpos que hay, que eso es una obra ya de los científicos. Don Julián, usted pilotaba entre Madrid y las Islas Canarias. Las Canarias, sí. Ocurrió algo, pero ese algo se podría comparar, o las sensaciones vuelven cuando uno observa esas filmaciones de México. Bueno, no sé, es que lo que me pasó a mí, además, esto lo han visto en el radar, yo es que lo vi directamente, no lo vi yo, lo vi la tripulación, las azafatas, los segundos, los pasajeros, y bueno, pues quizá tenga algo que ver con esto, no tiene por qué tenerlo de cualquier forma, pero esto me pasó a mí, y yo no soy ningún iluso, es más, soy una persona escéptica, y me hubiera gustado que no me hubiera sucedido esto. Me hubiera gustado mucho porque la verdad es que no me ha traído más que, no problemas, pero sí molestia. Pasamos un poquito miedo porque pensábamos que era un misil, porque lo vimos venir a rumbo de colisión. Se paró en seco, pues no sé a cuántos metros, era una noche completamente oscura. Se nos puso en la punta del plano izquierdo del avión, pues no sé, con una luz como de un diámetro de 2 o 3 o 4 metros. Nos iluminó totalmente el avión, la cabina, la cara de los pasajeros, nos iluminó todo. Estuvo volando con nosotros como 2 o 3 eternos minutos y se fue por el mismo lado donde había venido a la misma velocidad. Y lo vi venir, lo pasé mal, pues pensé que estaba convencido que era un misil, pues se venía haciendo grande hacia el avión en rumbo colisión y me quedé casi sin habla, vamos. Sí. Cualquiera se hubiera quedado sin habla, don Julián. ¿Y a qué distancia pudo estar del morro de su avión?
Pues no lo sé, porque de noche es muy difícil medir y eso yo calculo que depende de la potencia de la luz. Pero estuvo cerca porque la luz se metía mucho, incluso la cabina normalmente iba oscura, pero los pasajeros van con luz dentro de la cabina de pasaje y les iluminó total, era una luz muy fuerte, de un tono azulado, y bueno, no puedo decirle más, porque es que no sé más. ¿A usted le convence, Julián, las teorías de posibles prototipos desconocidos, tecnología que no conocemos, o no? Bueno, la poca física que sabemos nosotros, un cuerpo que viene a 10 o 15.000 kilómetros por hora, no se para en seco delante, ¿verdad? Lógicamente necesita varios kilómetros para frenarse y pararse, ¿no? Si hay algún fenómeno que domina el tema de la inercia y eso, pues no lo sé. Pero no cabe duda que venía a muchísima velocidad y se paró en seco en la punta del plano. No sé a qué distancia, pero cerca, ¿eh? Lógicamente eso, ya le digo, la física que nosotros sabemos, pues no está previsto este tema, ¿no? Algo que rompía todas las leyes, desde luego. Sí, claro. ¿En su caso hubo alguna intervención o le pidieron alguna información? Sí, cuando este lo vieron en Las Palmas, también lo vieron en tierra y nosotros lo comunicamos en vuelo y justo cuando al tomar tierra al poco tiempo, pues no sé si fue el director del aeropuerto o el oficial de tráfico, que había venido una nota, pues no sé si del mando de la defensa, totalmente, que no dijéramos absolutamente nada, prohibido totalmente declaraciones. Lo que pasa que lo vieron los pasajeros y entre ellos pues el equipo de Las Palmas y salió en alguna revista, trascendió en algún periódico, más bien local que nacional, ¿no? En el local allí de Las Palmas. Nunca le dieron ninguna explicación a usted personalmente, ¿no? ¿De qué podía haber sido eso? No. Y le queremos agradecer muy especialmente a Julián Rodríguez de Bustamante que nos haya prestado su valiosísimo testimonio, pues para comprender que estas cosas ahí arriba ocurren. Un abrazo, don Julián. Muchas gracias, buenas noches. Nacer. Y seguimos recibiendo mensajes en ese 7640, palabra clave milenio. Hola Iker y compañía, somos 2 guardias civiles. El día 25 en Albacete estaremos vigilando el cielo y la tierra. Un saludo, tenéis a mucha gente de nuestro gremio. Pues muchísimas gracias, amigos, porque si alguien sabe de las carreteras, de ir por ellas por la noche vigilando, y seguro que van a ser un cuerpo fundamental en esta historia. Gracias por incorporaros, claro que sí. Más cuerpos de seguridad de nuestro país que se unen a esa alerta OVNI. Somos 2 policías nacionales de Sevilla pendientes también del cielo. Pues por supuesto que la Policía Nacional exactamente lo mismo. Muchas veces testigos de misterios, ¿verdad, Javier? Y qué bueno sería que rompieran ese hermetismo con acontecimientos como el que viene el 25 de junio. Se está haciendo, Iker, se está haciendo. El paso que se está dando, fíjate lo que nos contaba el comandante Rodríguez Bustamante, de que los militares en aquella época, estamos hablando de década de los 60, le dijeron que no podía hablar de este asunto. Fíjate la diferencia con lo que está ocurriendo en México, el talante cómo está cambiando. En estos momentos, precisamente en estos momentos, hay una gran iniciativa civil en Brasil que está pidiendo el final del secreto OVNI en ese país, coordinada por Ademar Guevaert, un importante ufólogo de ese país. Así que esto está cambiando, algo está cambiando a gran velocidad. Hacemos una alerta OVNI, yo recuerdo a los míticos, y en parte en toda esta historia tiene mucho que ver nuestro jefe de programas que ha peleado mucho por esta historia, Mariano Revilla, que estará ahí, a ver si lo hacemos ahí al estrado de una vez. A ver. Él estaba con Antonio José Alés, y en la época mítica que recordaremos también esa noche, como no, Javier, pero todo era difícil por la tecnología también, pero por ese hermetismo. ¿Cómo se le quedó en el cuerpo, verdad? Escuchando a pilotos, a militares, a Guardia Civil. ¿Se puede montar una gorda, Javier? Se viene a la mente los momentos clásicos serios del tema OVNI. Cuando antes, hace una década o algo más, quienes salían a la palestra a los medios de comunicación diciendo que habían visto OVNIs era gente a la que tú le dabas crédito, porque su profesión estaba precisamente en distinguir cosas identificadas de cosas que no son identificadas. Ese es el espíritu que hay que recuperar, el espíritu de volver a devolver la voz a quienes saben realmente lo que hay en los cielos. Milenio 3 en la SER. Atenta también la gente de Valladolid, porque Miguel Ángel nos dice: hola, somos de la asociación AIFEX y estamos dispuestos en Valladolid, seremos unas 200 personas, Madre todos mía. Equipados. Amigos de AIFEX, pues bueno, pues un placer y un honor y un orgullo, como el grupo UFO en La Rioja, como el grupo SHAPE, coordinado por Pedro Amorós, como tanta y tanta gente. Yo creo que en esta noche no va a haber ni siglas, va a haber una unión total, de una vez por todas. Vamos a pasar una noche histórica. Javier y yo estamos con los pelos de punta, y Carmen también, pero bueno, Javier y yo como tenemos más, pues se nos nota más, porque claro, es emocionante, y hay que entenderlo, porque estamos reviviendo escenas que nos recuerdan a tiempos que no pudimos vivir y que eran históricos, y lo estamos haciendo en este estudio que tiene mucha historia. Qué bonito
que se han hecho muchas cosas. Qué bonito sería además cubrir aquellas zonas de la geografía nacional que en su momento fueron escenarios de importantes acontecimientos OVNI. Yo estoy recordando esos sitios por dar ideas a los oyentes, por ejemplo, Quintana Ortuño, un pueblecito Burgos, a las afueras de Burgos, que en 1975 fue escenario de uno de los más raros incidentes OVNI investigados también por el ejército, ¿no? La playa de la Tejita en Tenerife, escenario también de múltiples incidentes OVNI protagonizados allá por un clásico del tema como es Francisco Padrón. Vamos a hacer una cosa, Javier, vamos a hacer un programa, porque vamos a tener además, según nos han comunicado, varios especiales. Por cierto, el primero, el día de la boda real, del día de 11 de la noche, Misterios de las Monarquías, aquí en Milenio 3, pluriempleo total, pero nosotros gustosos, de 9 a 11. Como ver los programas, Javier, algunos, si te parece, vamos a ir hablando de esa ruta del misterio, ¿te parece? Perfecto. De puntos de España marcados, pueblos marcados, dícese por ejemplo Conil de la Frontera, donde ocurrió un hecho de esos. A ver, dime más. Pues la Sierra del Alcubierre en Huesca, que es un lugar estupendo. Otro lugar que... La propia Bardena Real, que hablaban ahora mismo. Claro. O por ejemplo en Cáceres, Garganta la Olla. Terrorífico, estamos aquí que bueno, que no nos lo creemos. Por cierto, quedaba algún invitado. Seguimos con los mensajes, 7640 para el menú, por favor. Que todos los grupos, que nadie tenga ningún tipo, ¿cómo deciros?, de sensación de inferioridad de estos de investigadores, para nada. Cualquier edad, cualquier ilusión, cualquier circunstancia, es un programa para todos y todos tenemos nuestra manera de aportar, claro que sí, simplemente estando, simplemente viviéndolo. Pero faltaba un amigo que siempre ha estado muy presente en Milenio 3 en momentos clave, un amigo con el que pues inauguramos este programa y que nos dio una mano importante para decir: yo también he visto un OVNI. Le queríamos preguntar a Iñaki Gabilondo, ¿qué piensa él de esto de México? ¿Se parece a lo que él vio ni más ni menos que en un vuelo hacia China? Y Iñaki, ya sabéis cómo es, nos ha hecho una reflexión, quizá más profunda, quizá pensando en las palabras que ahora comentábamos del término medio. Se ha ridiculizado mucho el tema OVNI, y por otro lado hay científicos que intentan ridiculizarlo negándolo todo. Te escuchamos, Iñaki, aquí en Milenio 3. Como parece que el mundo se tiene que dividir entre crédulos o incrédulos, tenemos alguna dificultad de encajarnos los que estamos sencillamente en el terreno de los abiertos a cualquier cosa que hasta el momento no conozcamos. Pues yo qué sé qué es eso. A lo mejor dentro de muy poco se descubre que eso tiene una enorme explicación, o una sencilla explicación. Aguardemos. Por el momento sí podemos decir que eran ovnis, en el sentido literal de la palabra. Eran objetos, eran volantes y no estaban identificados a juicio de los militares del ejército del aire mexicano. ¿Qué queréis que os diga? Hace ya muchísimo tiempo que pasan dos cosas, ante las cuales yo trato de colocarme en posición equidistante. La de quienes tratan de pastorear la ingenuidad colectiva y la de quienes se burlan de todo lo que ignoran. Bueno, la historia se ha solido finalmente burlar de todos ellos. Así que yo no lo sé, no tengo ni idea. Solo sé que unos militares del ejército del aire mexicano han asegurado haber visto unos objetos eran, volantes porque volaban, y ellos no los sabían identificar, pues yo tampoco. Así que esperemos juntos a ver si algún día se descubre qué es eso. Pues claro que lo esperamos, Iñaki. Contamos contigo para esa gran alerta OVNI. Se va a involucrar la cadena SER y muchos compañeros, claro que sí. Me hablaba Paco González, que decía que iban a estar en Portugal con la Eurocopa y que iban a entrar desde Portugal. Será un espectáculo. Y nos siguen llegando mensajes, pero nos llegan muchos que me han extrañado porque durante estos últimos días se han estado viendo también cosas extrañas sobre nuestros cielos. Iker, soy vigilante, y anoche en Torremolinos sobre las 23:30 y luego a las 5:30 vi una luz del tamaño de Júpiter y a una velocidad muy rápida. Torremolinos, la zona de la Costa del Sol, la zona de Málaga estará bien cubierta. Ahí montará su tinglao espectacular, imagino, que además tiene una sección en Hoy por Hoy Málaga, nuestro compañero Francisco Contreras, y estará coordinándolo todo, así que vamos a ver qué ocurre por esa zona. Por favor, información, están pasando cosas, y si alguno encima es de los últimos días de abril, importante por lo que sucedió en Santiago de Compostela. Somos de la Puebla de Híjar, estamos asombrados de lo que estamos viendo. Hace un rato eran 3 o 4 ovnis, ahora el doble. Un saludo. ¿Pero dónde es eso? Puebla de Híjar. Bueno, pues vamos a ver si tenemos más información, y si el domingo de 3 a 4 podemos ampliar esta información conectando con ellos. Algo debe estar ocurriendo. Por cierto, otra pausa, Carmen, y otra pausa, Javier, porque esto nos puede interesar a todos. Hablábamos de, en América, alguien filma
unos objetos parecidos, pero nos ha ocurrido una cosa muy curiosa esta mañana. Sabéis que colaboro con un equipo del programa Por la Mañana, los viernes en Televisión Española, que por cierto van a estar cubriendo también este evento, van a estar apoyándonos, cosa que agradecemos un montón también, Javier, ¿no? De la SER, de Telemadrid, de Televisión Española, no te lo imaginabas, ¿no? Involucrados en un tema OVNI, o en un tema de contacto entre nosotros mismos, ¿no? De comunicación. Bueno, pues resulta que hay una chica que es Pilar Dávila, que está en un pueblito de Asturias, y que ella, viendo la semana pasada ese programa, poníamos algunas imágenes de supuestos ovnis, y uno tiene una forma muy curiosa, en forma de L. Nos han mandado su filmación, y os ponemos esto porque queremos que si alguien tiene filmaciones, puede hacérnoslas llegar, claro que sí, y además que será muy importante que esa noche vayáis bien equipados, quien tengáis de videocámara. Podemos tener alguna que otra sorpresa, quién sabe. Ella se quedó alucinada. Hablaba con Guillermo González, nuestro compañero, con Alfonso Yunta, y luego nosotros hablábamos con ella. Pilar, en los primeros días de abril, en Asturias, una de las filmaciones más raras que yo he visto en mi vida, Javier, son 7 focos y como 3 haciendo una perfecta L en pleno cielo moviéndose. Le escuchamos, ¿te parece? Adelante. Salí de casa y es que me encontré con ellos ya de frente de la puerta de casa. Y es que llamaba mucho la atención. Es que era increíble porque eran las luces, que aparte de que había luna llena, se veían perfectamente, muy brillantes, y lo que me chocó fue el ángulo que tenían, que era, no sé, como si estuviera, no sé, hecho a medida, ¿no? Un ángulo recto perfecto. Las imágenes es que además coincidían a la perfección con lo que yo tenía grabado, entonces me chocó muchísimo, porque si no yo creo que no me hubiera decidido a mandarlo nunca. Pues bueno, esa actitud también hay que favorecerla. Mandar cualquier documentación, cualquier evento, y sobre todo lo que pase esa noche, que hoy en día con las cámaras de fotografía digital vamos a tener una memoria de lo que ha pasado increíble. Hay pilotos, Javier, que quedaron muy marcados por su experiencia. Si te digo Juan Ignacio Lorenzo Torres, te digo uno de los pilotos míticos de un encuentro OVNI en España, ¿no es así? Gran amigo, y que tuvo un encuentro en 1968 haciendo un vuelo Londres-Alicante. Es quizá una de las experiencias más desconcertantes de los anales ufológicos españoles en los que han estado implicados pilotos civiles, porque Juan Ignacio iba a los mandos de un avión de pasajeros y se encontró con una luz que se colocó a muy poca distancia del morro del avión, con el peligro que hablábamos antes que esto supone, pero Juan Ignacio tuvo un arrojo que yo he visto muy pocas veces en un piloto, y es que intentó, con las luces de morro de su aparato, comunicarse con el objeto. Una experiencia terrorífica. Fíjate, Javier, cómo ha vivido él todo esto, porque los testigos de ovnis a nivel tan cercano como el comandante Bustamante, el comandante Lorenzo Torres, no pueden ver las imágenes de México como nosotros. Fíjate lo que me comentaba. Ha sido un efecto muy positivo para los que creemos en la vida extraterrestre, que en realidad ya sabes tú que hay una tremenda tenacidad de los políticos o los predicadores oficiales en negar siempre la existencia de los ovnis. A mí esto me produce siempre una tristeza tremenda, porque tú sabes que se han verificado infinidad de encuentros impresionantes a lo largo de la historia, y ahora tenemos este de México, y todo el mundo se pregunta, ¿estos son terrestres, no son terrestres? Comienzan a preguntarse la gente, a hacerse una cantidad de preguntas de que si vienen del espacio, que si están en posesión de una tecnología superior a la nuestra, que yo creo que sí. Entonces, tú bien sabes que yo he tenido un encuentro con estos extraños y caprichosos objetos voladores, y te puedo asegurar que existen, o por lo menos afirmar que algo enigmático está haciendo presencia en nuestros cielos. Algo enigmático está haciendo presencia en nuestros cielos. Es una sensación que, bueno, confirmamos todos y que queremos reivindicar de aquí al 25 de junio, volcándonos en el fenómeno OVNI como en ningún otro, un fenómeno que persigue al hombre, dicen algunos, desde el inicio de los tiempos. Katia Rocha, muchos más mensajes. Sí, por ejemplo, ya en internet, milenio3@cadenaser.com, Guillermo nos dice que va a estar en Memphis, Tennessee, en Estados Unidos, cubriendo y que quiere entrar también con nosotros. Sí, señor. Y una chica desde México, Laura Villalobos, nos dice que nos escribe desde Tampico, en México, que escucha el programa y la entrevista con Jaime Maussan, le ha parecido muy buena, y que se ha enterado más por este programa porque allí en México los científicos han querido callar un poco todo. ¿Que por qué lo callan? Si eso también es interesante saberlo. Dice que va a ser observadora anoche el 25 de junio desde la playa de Miramar, y que contemos también con ella. Más amigos que nos dicen: somos ingenieros electrónicos, si hace falta desmontamos el laboratorio y lo subimos a la Covatilla, en Béjar.
Hola Iker, soy Jesús desde Sevilla, soy militar y también estaré ese día mirando el cielo. Un saludo a todos. Y los ganadores de ese libro Encuentros, editado por EDAF, el primero de ellos ha sido Eugenio de Barcelona. Nos decía: hice las alertas ovnis con Antonio José Alés y no pienso perderme esta. ¿Será toda la noche? Sí, sí, va a ser un montón de horas. Para él, un libro que le enviaremos, os pondremos en contacto con él esta semana. Otro oyente que lo gana es los que nos decían Juan Sánchez, los que nos decían, mira, lo de las emisoras radioaficionados. Bueno, pues para él otro libro de encuentros. Y por último, Jesús y Monse, que son un matrimonio de camioneros y que estarán en el país que estén, pero mirando al cielo. Oye, importantísimo, nuestros amigos de La Rosca, nuestros amigos taxistas, camioneros. Que nos están escribiendo además, vigilantes de seguridad, de taxistas, camioneros, desde trenes, desde un talgo van a estar también todos los treneros, como se definen, vigilando los trenes. Hay algún panadero que nos ha dicho que él ese día no puede salir, que tiene que estar haciendo pasteles, pero vamos, igualmente pues que salga a la calle, al punto más cercano donde esté la gente y les sirva unos cuantas mierdas, ¿no? O que nos haga pasteles y nos lo mande, también. Oye, también hay una cosa importante, la gente de los trenes, creo que sí, los marineros. Bueno, tenemos un mes y pico y Javier, es emocionante porque la tecnología de hoy, el teléfono móvil, los mensajes nos van a permitir un universo desconocido, ¿no? Desconocido, y además, fíjate, Internet puede facilitarnos muchas cosas. Por ejemplo, hay páginas especializadas en las que uno puede hacer el seguimiento a tiempo real de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el espacio exterior. Es decir, si la Estación Espacial Internacional está pasando por encima de nuestra ciudad, nosotros en Internet podemos saber qué está pasando y no confundirla con un ovni, o seguir la trayectoria de ciertos satélites artificiales. Aquellas personas que sepan cómo manejar estas páginas web, que son complejas y son técnicas, que por favor nos echen una mano, porque eso también va a ser importante, saber lo que es un ovni de lo que es un OVI, un objeto volante identificado. Pues precisamente con ese espíritu va a surgir esta Alerta 2004, ni siquiera le ponemos ovni porque es muchas más cosas, la noche del misterio, la noche de mirar al cielo. Yo creo que va a ser un encuentro que muy pocos vamos a poder olvidar. 25 de junio, viernes, en cualquier rincón de España y del mundo. Van a estar grupos en Chile, en Perú, en México, en Guatemala, en Honduras, en Suecia, en Nueva Zelanda, en Australia. Y bueno, simplemente vamos a echar un ojo al mundo. Si existen los ovnis, ¿por qué no vamos a verlos? Y si no existen o no se presentan, yo creo que aprenderemos muchas cosas y muchos misterios. Carmen, el domingo de 3 a 4 seguimos dando mucha más información de todo esto. Muchísima más información de todo lo que está ocurriendo, y decir que la gente no se preocupe, que iremos diciendo los punto exactos por punto donde se van a reunir nuestros corresponsales en cada provincia. Un abrazo. Comienza, amigos, la cuenta atrás. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER.